¿cómo están? El día de hoy estamos muy contentas, mi mamá y yo, de poderlos recibir en nuestra casa. Mi nombre es Lucero Avilés y pertenezco al Ministerio de Armonía Kids. Yo soy Marina Mena y pertenezco al Ministerio de Enseñanzas. Bienvenidos a Armonía Familiar. Y el día de hoy estamos más que felices de poder compartir junto a ustedes el culto dominical. Les invitamos a que no dejen de conectarse domingo a domingo e inviten a alguien, a su vecino, a su primo, a su sobrino, a su abuelito, a cuanta gente creen que lo necesite. Es muy importante y sobre todo en este tiempo estar fortalecidos en la palabra. Les invitamos a que leamos la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 10, la Biblia de las Américas. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Les parece si oramos? Hagámoslo juntos. Inclinemos nuestro rostro, oremos. Bendito Señor y amado Padre, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra el día de hoy. Bendice, Señor, a nuestro pastor, el que nos va a dirigir tu palabra, Señor, y que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias, amada iglesia, por habernos permitido este tiempo. Y no se vayan, que esto apenas empieza. Los dejamos con nuestra linda alabanza. Amén. Buenos días, amigos y hermanos de Armonía Familiar. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Claudia de Luna Farfán y soy líder del Ministerio de Saetas en Armonía. Nuestro objetivo es compartir con los niños el mensaje de salvación y a su vez alcanzar a los padres para que junta la familia se una a la iglesia. Sirvo en este ministerio desde hace 4 años y ha sido una gran bendición el ver cómo los niños conocen al Señor a través de su palabra y lo aceptan como su Señor y Salvador. Si tú quieres servir en este ministerio, te invitamos a que te comuniques con nosotros a través de la página de Armonía Familiar o también si deseas servir en cualquiera de los demás ministerios. También te invitamos a que te unas a todas las actividades que tiene Armonía Familiar a través de los diferentes ministerios para todas las edades y para toda la familia. Te esperamos. Para los niños. ¿Fiesta? Yo quiero ir. ¿Escucharon la fiesta? La fiesta va a ser aquí. ¿Fiesta? ¿Dónde? Aquí, este 30 de abril con todos los niños. Y todos ustedes están invitados. Los esperamos este 30 de abril para festejar a los niños por Zoom. La fiesta para ti. Te esperamos en Saetas el 30 de abril. Te invito, hermano, a que hoy alabemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es todopoderoso, Él es maravilloso y grande es su fidelidad. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú.
Hola Iglesia, buenos días. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Doy gracias a Dios por cada uno de los que forman parte de esta familia. Esta mañana les quiero compartir este salmo, el Salmo 9. Dice de la siguiente manera: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Les invito a que juntos adoremos a nuestro Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Yo siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorar, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Yo siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Yo siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte.
Buen día, hermanos de Armonía Familiar. Nuestros nombres son Gisela e Iván y estamos a cargo del Ministerio de Armonía Matrimonios. Un hermoso ministerio, el cual tiene como objetivo dar herramientas a todas las parejas para poder construir matrimonios firmes, saludables y maduros en Cristo, y sobre todo fortaleciendo sus relaciones emocionales, pero también espirituales. En Armonía Matrimonios hemos trabajado en desayunos y cenas para parejas, hemos hecho congresos, tuvimos congresos presenciales y el año pasado tuvimos un congreso virtual. Hemos trabajado en conferencias mensuales, en retiros, que esperamos muy pronto poder retomar. Y bueno, como sabes, cada sábado último de cada mes estamos haciendo una transmisión especial en vivo a través de Facebook a las 8 de la noche, pero posteriormente a esta transmisión en vivo estamos teniendo una convivencia todos los matrimonios a las 8:30, justo cuando termina la transmisión en vivo, a las 8:30 a través de Zoom, y les estaremos dando el ID durante la transmisión en vivo en Facebook para que podamos conocernos y poder compartir experiencias. También estamos llevando el curso para parejas Alfa, que es un curso de 8 semanas. Es un curso muy bueno con un contenido real y actual que nos ayuda mucho para lo que estamos viviendo. Por favor, inscríbete. Estamos abriendo grupos cada 15 días. No importa los años que tengas, no importa la situación en la que esté tu relación. Es un curso para todos. No hay matrimonios perfectos. Dios hace la diferencia. Acércate con nosotros. Será una bendición y un privilegio poder apoyarte y que puedas ser parte de estas actividades que el ministerio tiene para ti. Estamos convencidos que esta sociedad en la que vivimos hoy día necesita matrimonios saludables, matrimonios firmes, matrimonios con buenas relaciones. Es por eso que debemos estar todos involucrados en este ministerio. Siempre va a haber un espacio en este ministerio para ti, y en Armonía Familiar, en la diversidad de ministerios que hay, también hay un espacio para ti. No te lo puedes perder. Nos dio gusto saludarte. Que el Señor te acompañe. Bendiciones. Buenos días, Armonía Familiar, que Dios te bendiga. Vamos a continuar en este domingo con esta serie que hemos titulado Corazón Fiel. Y hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de el corazón humano y todo lo que conlleva desde la perspectiva bíblica con respecto al corazón del ser humano. Y esto nos lleva a tener una cosmovisión cristiana, una manera diferente de ver el mundo, una manera bíblica de ver el mundo, con una mente cristiana, con una mente bíblica. Y de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Tiene que ver con la mente de Cristo. Un corazón fiel es un corazón que piensa como Cristo. Un corazón fiel es un corazón que piensa bíblicamente. Y de eso precisamente vamos a hablar en esta mañana. Y yo te voy a pedir que vayamos a nuestra Biblia. Voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Y vamos a 2 Corintios 10. Capítulo 4, perdón, 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5. Dice
la palabra de Dios, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjate bien lo que dice esta última frase, que es en donde quiero concentrar la atención y resaltarla. Dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Vamos a repetirlo. Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Vamos a orar. Te voy a pedir que me acompañes a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra en este día. Señor, te bendecimos en este hermoso día, Padre, que has hecho para nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre por la oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder reunirnos a través de este medio. Gracias, Señor. Ministra nuestro corazón, háblanos. Enséñanos, Padre, en esta hora. Queremos tener una disposición, Padre, para recibir algo de parte tuya. Ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, el que supla toda la necesidad que hay en él. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto va a ser importante que lo tengamos en nuestra mente durante este tiempo. A la obediencia de Cristo, dice la última parte. Ok, entonces tenemos que tener, lo veíamos, una cosmovisión cristiana, una manera de ver la realidad del mundo en que vivimos, una manera de ver la realidad de la actualidad en la que vivimos. Y para esto tenemos que tener un panorama muy amplio, tener una cosmovisión y partir de ese punto. Tenemos que insistir mucho en esta parte. Voy a hablar de 4 puntos importantes que tenemos que en este momento tener en nuestra mente para poder entender este mensaje del día de hoy. La creación, la caída, la redención y la glorificación. La creación, la caída, la redención y la glorificación. Y vamos a empezar por la creación. La creación fue lo bueno. La creación fue lo bueno. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto del Edén, eso fue lo bueno. Si todas las cosas siguieran como era el plan, como era el propósito, entonces la situación sería muy distinta para nosotros en la actualidad. No habría dolor, no habría deterioro, no habría cansancio, no habría muerte física. Ok, entonces la creación fue lo bueno, pero déjame te digo algo, eso ya no existe. Eso ya no existe y de pronto quisiéramos pensar como si eso fuera y ¿qué crees? Eso ya no existe. Entonces tenemos que saber que la creación fue lo bueno. Y después viene la caída, que eso fue lo malo. Eso fue lo malo. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer, entonces viene lo malo. Y entonces la consecuencia de lo malo, la consecuencia de esa caída, y tú lo puedes o lo has podido experimentar, es el cansancio, el dolor que antes no existía,
Cuando era lo bueno, el dolor no existía, pero después de la caída viene lo malo, cansancio, dolor, deterioro, enfermedad y muerte. ¿Ok? Entonces, teniendo esa visión un poco más amplia, la creación era lo bueno, la caída fue lo malo. Y esa es la condición en la que está el mundo. Vivimos en un mundo caído, y eso hemos estado insistiendo mucho. Vivimos en un mundo caído. Después viene la redención, que este es lo bueno, lo nuevo, las buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Y la mayoría de los que aquí estamos en esta mañana, gracias a Dios, estamos en este punto de redención, de salvación. Hemos alcanzado salvación a través de Jesucristo. Pero lo vas llevando lo bueno, la creación, lo malo, la caída y todo lo que conllevó la caída, todo lo que trajo por consecuencia esa caída. Y viene el plan de redención. Eso es lo nuevo, las buenas nuevas. Es por eso que llamamos las buenas nuevas de salvación. Y después viene la glorificación, y eso tiene que ver con lo perfecto. Lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Pero déjame te digo algo. Lo perfecto todavía no llega. Lo perfecto es, eso lo vamos a experimentar en la eternidad. Eso es lo perfecto. Es decir, lo bueno ya se acabó, lo bueno fue. Lo malo es en lo que vivimos, es la actualidad del mundo hoy, el mundo caído. Lo nuevo es la salvación, la redención, las buenas nuevas de salvación. Y lo perfecto es la eternidad. Entonces me gustaría que nos pudiéramos ubicar bajo esa perspectiva y bajo esa cosmovisión del mundo, tomando en cuenta esos 4 puntos. ¿Y en dónde estamos situados actualmente? Exactamente en dónde estamos situados. Y nuestra condición es que vivimos en un mundo caído. Muchos piensan o tienen esa ilusión de lo perfecto. Pero lo perfecto no existe todavía. Lo perfecto está en la eternidad. En nuestra actualidad, aquí en la tierra, eso no existe. Nosotros debemos estar conscientes de que vivimos en un mundo caído. En un mundo caído. Muchas personas esperan que todo sea perfecto. Que no haya corrupción, que no haya pleitos, que no haya celos, que no haya contiendas, pero eso no existe. Eso aún no existe, eso es una ilusión, y muchas personas viven bajo esa ilusión. O quieren que todo sea así, o desean que todo sea así. Y te digo algo, eso no existe. Eso no existe. De pronto eso nos sorprende. ¿Por qué eso me está pasando a mí? Porque vivimos en un mundo caído. Por eso sucede, por eso estamos rodeados de eso. Muchas personas se quejan de los gobiernos corruptos. Y la corrupción y la violencia que existe, y las guerras, y el hambre, las pestes, como este virus que ya llevamos más de un año batallando con él, y de pronto eso nos sorprende cuando no debería de ser. No debería sorprendernos. Si nosotros tenemos una cosmovisión de las cosas que pasan y están pasando, debemos saber y situarnos en nuestra realidad.
situarnos en nuestra realidad y no vivir con una falsa expectativa. Te voy a pedir que me acompañes a Mateo 24, 6 y 7. Mateo 24, 6 y 7. Dice la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuántos de ustedes lo han ver ese tipo de noticias? Y llevamos mucho tiempo, desde la caída, realmente desde la caída, que el mundo está en guerra, nación contra nación, y reino contra reino. Dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Subraya por favor eso: mirad que no os turbéis. Dice la Biblia de las Américas, la otra versión: cuidado, no os alarméis. Dice: y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, y pone la versión, la Biblia de las Américas, lo pone entre signos de admiración. Dice: cuidado, muy enfáticamente te dice: cuidado, no os alarméis. Y luego pone adelante: porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin. Pero es necesario que todo esto suceda. ¿Y te has dado cuenta que de pronto nos ponemos en nuestra oración va en ese término? Señor, que se acaben las guerras. Que se acaben las guerras. Dice que es necesario, la palabra de Dios dice que es necesario que todo esto suceda. Que hay un plan en medio de todo esto. El verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar todo esto? Bueno, pues déjame te digo. Esa es la realidad. Vivimos en un mundo caído, en un mundo corrupto, en un mundo donde hay violencia, en un mundo donde hay guerras, en un mundo donde hay hambre, donde hay terremotos, donde hay virus, donde hay enfermedad. Esa es la realidad. En ese punto es en el que estamos, en un mundo caído. Y entonces para nosotros el mensaje de salvación, que es lo nuevo, esa buena nueva, esa buena noticia de salvación, entonces tiene un sentido diferente, y cuando lo podemos entender de esa manera. Lo perfecto, eso es lo que nos espera en la eternidad. Eso es lo que nos espera. Hacia allá vamos. Ok, entonces esa es la cosmovisión que tenemos que tener. Debemos estar situados exactamente en la realidad. Lo bueno, eso ya no existe, eso fue en la creación. Lo malo es la caída, es la actualidad en la que vivimos. Lo nuevo son las buenas nuevas de salvación, lo que hemos experimentado ahora tú y yo, y la glorificación es lo perfecto, pero eso nos espera. Es algo que nos espera. Sí, entonces, situémonos en la realidad en la cual estamos situados, y debemos pensar bíblicamente. Pensar bíblicamente no es solamente pensar como Cristo, es tener las expectativas de Cristo. Es tener las expectativas de Cristo. ¿Quién de nosotros no hemos experimentado cuando fuimos hijos, y ahora que somos padres, quienes son padres, la desobediencia de un hijo? ¿Quiénes no lo hemos experimentado? Y obviamente
Cuando uno de nuestros hijos es desobediente, cuando uno de nuestros hijos no hace lo que tiene que hacer, y entonces nosotros lo castigamos, ¿no? Le ponemos una sanción, o hablamos con él. Cuando un hijo cae, cuando un hijo pequeño, yo no sé si te acuerdas de eso, cuando tu hijo está pequeñito y anda por ahí explorando y anda caminando y de pronto se cae. ¿Cuál es tu actitud como papá cuando uno de tus hijos se cae? ¿Qué haces por él? Vas y lo levantas y a lo mejor le hablas con él y le enseñas cuál es la manera en la que no debe caer. Y le enseñas esa parte. No te lo comes. Si se cae, no te lo comes a golpes. Y le tienes que enseñar por qué se cayó. Así es Dios con nosotros. Él nos enseña. Entonces, pensar bíblicamente es tener una expectativa, la expectativa que tenía Cristo. La expectativa que tenía Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos un hijo que se equivoca, cuando tenemos un hijo que falla, cuando tenemos un hijo que desobedece, pues eso nos molesta y eso nos irrita y quisiéramos que no lo hiciera. Pero ¿cuántas veces no Dios nos ha hablado a través de su palabra? ¿Cuántas veces no te ha hablado a ti y a mí a través de su palabra, queriendo que no te vuelvas a equivocar, como lo hemos hecho seguramente en alguna situación en nuestra vida? Y Él nos sigue dando la oportunidad, porque Él tiene, esa es su mente, y su expectativa es que tú y yo vamos a fallar. ¿Por qué te enojas tanto cuando tu hijo se equivoca? ¿Por qué te enojas tanto cuando de pronto tropieza y cae? Enséñale cómo no hacerlo, enséñale, dale una lección en ese momento. Pero tu expectativa debe ser esa, que muy posiblemente se va a volver a caer. Y ese es el amor que Cristo nos ha tenido, que Él sabe qué esperar de nosotros. Mateo 26, 34 y 35. Te voy a pedir que me acompañes ahí para poner este ejemplo. Este pasaje es cuando Pedro niega a Jesús. Y déjame te digo algo, cuando Pedro niega a Jesús, Jesús no se sorprendió. Jesús sabía qué esperar de Pedro. Jesús conocía la mente, el corazón y las flaquezas de Pedro. ¿Tú conoces a tus hijos? Yo conozco a mi hija. Y yo sé cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. De pronto cuando mi hija se acerca conmigo y conozco su intención, conozco en qué sentido va. A lo mejor es de apapacho. O esas palabras, cuando viene y se empieza a acercarse a mí. Entonces yo comienzo a pensar, mi hija me va a pedir algo, mi hija necesita algo. Y de pronto viene y me abraza. Pero también sé identificar cuando mi hija viene y desinteresadamente viene y me da un arrumaco y un apapacho. Conozco su mente, conozco su corazón, conozco sus flaquezas, pero también conozco sus fortalezas. Cuando Pedro niega a Jesús en este pasaje, en Mateo 26, ahorita vamos a leer el verso 34 y 35, Jesús sabía qué esperar de Pedro. No lo sorprendió. La reacción de Pedro no lo sorprendió. Verso 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Fíjate bien lo que dijo Pedro. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y después de eso, todos los discípulos, dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y sabes qué estaba pasando cuando Jesús estaba muriendo? Todos ellos estaban escondidos.
Efectivamente, Pedro lo negó. Pero eso nos sorprendió a Jesús. Él sabía qué esperar, él conocía el corazón de Pedro. Ok, entonces, ¿por qué nos sorprende lo que está pasando actualmente? ¿Por qué de pronto te angustian tanto las guerras? El hambre, las pestes. Cuando la Biblia nos advierte, nos dice, no te alarmes, lo leíamos. Cuidado, no te alarmes. Dice la versión Reina Valera, mirad que no os turbéis. Eso es tener una mente bíblica, eso es tener una mente con expectativas de la realidad en la que vivimos. ¿Por qué nos sorprende la rebeldía? ¿Por qué nos sorprende la violencia? Es algo que no nos debería sorprender, sabiendo que vivimos en un mundo caído. No nos debería de causar ninguna sorpresa. Cuando Adán pecó, nos dejó un legado, y eso es algo que tenemos que entender. Cuando Adán pecó, dejó un legado. Nos dejó una mente caída, un entendimiento. El entendimiento se endureció, el entendimiento cegado, vanidad de la mente, entendimiento entenebrecido, mente carnal, mente depravada. Te voy a pedir que me acompañes. Vamos a leer algunos pasajes con respecto a esto. 2 Corintios 3:14. Vamos a leer, vamos a ver qué dice. 2 Corintios, capítulo 3, verso 14. El entendimiento se endureció. Dice la versión Reina Valera, pero el entendimiento de ellos se embotó. No sé si tú estés familiarizado con este término. La Biblia de las Américas dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. El entendimiento de ellos se embotó. A mí me pasaba cuando de pronto estaba estudiando para algún examen. Alguien algún día me enseñó eso. Estaba yo ahí por horas, ¿no? De pronto estudiando y repasando y de pronto alguien me decía, deja de hacerlo un rato porque tu mente ya se embotó, ya te embotaste. Así me decían, ya te embotaste. Y sí, lo experimenté porque de pronto estaba tan cansado, a lo mejor estás tan cansado que tienes que darte una pausa porque tu mente se ha embotado, se ha endurecido. Y de pronto pareciera que ya no retienes nada y que ya no entra nada. ¿Qué pasa cuando dejas que tu mente descanse y se quita ese estado? Se quita ese estado. Tenía yo un amigo, un compañero, con el cual era programador, analista, y estábamos trabajando en ello, y de pronto hacíamos un programa muy distinto a lo que ahora se hace. Entonces, hacíamos un programa informático, y de pronto estábamos embotados, de pronto había un error, y quienes practican la programación han de saber que hay una gran diferencia entre una coma, unos 2 puntos, o un signo de igual, o un punto y coma. Y entonces en medio de toda la programación, al poner a lo mejor sustituir una coma por 2 puntos o una coma por un punto y coma, el resultado es diferente. Te manda un resultado que no puede ser. Ya cuando corres el programa, cuando echas a andar el programa y te das cuenta. Entonces, yo tenía un amigo que precisamente él me decía eso, ¿sabes qué? Nos pasábamos toda una tarde, todo un día con un asunto de programación y nos arrojaba un resultado que no era el correcto. Y entonces él fue el que me dijo, vamos a parar aquí porque ya nuestra mente se embotó. Yo decía, ¿y ahora qué onda, no? Ya nuestra mente se embotó. Y sí, parábamos. Al otro día que llegábamos con la mente más fresca por la mañana, entonces
recorríamos toda la programación. Yo me acuerdo que él imprimía todo el programa, era muy extenso y lo imprimíamos en las paredes de un salón, y de pronto íbamos siguiendo toda la información como lo haría el recorrido en la computadora, íbamos recorriendo todo, y de pronto saltaba el error, y resulta que era precisamente eso. Habíamos puesto a lo mejor unos 2 puntos donde iba un punto y coma, y entonces eso hacía que el resultado fuera diferente. Quienes han estudiado programación han de entender un poco más esto. El legado que dejó Adán en esa mente caída fue un entendimiento embotado, un entendimiento duro. Dice, pero el entendimiento de ellos se endureció. El entendimiento cegado, 2 Corintios 4:4. Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué te sorprende? De verdad, ¿por qué te sorprende? Hay quien hasta se enoja cuando alguien que no cree, que no tiene su fe puesta en la palabra de Dios, tiene su entendimiento cegado. Y de pronto de verdad hasta te molesta porque ellos tienen el entendimiento cegado. Y eso además ni te corresponde a ti quitar ese velo, eso le corresponde a Dios. A lo mejor tú puedes aportar con una buena actitud, compartiendo la palabra, pero lo demás lo hace Dios. El entendimiento se endureció, el entendimiento cegado. Vanidad de la mente, eso está en Efesios 4:17, y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego el verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entendimiento endurecido, cegado, vanidad de la mente y entendimiento entenebrecido. Colosenses 2:18 habla acerca de la mente carnal. Primera de Timoteo 6:5 nos habla de una mente depravada. Esa es la actualidad en la que vivimos. Esa es la actualidad en la que vivimos. En medio de ese panorama general que debemos tener, debemos situarnos en que vivimos en un mundo caído con todas estas características que debiéramos saber, y no nos debería de sorprender todo lo que nos rodea. Cuando el Espíritu Santo está en el corazón humano, cuando tomas una decisión por Cristo y el Espíritu Santo viene a hacer morada en ti, entonces empieza a haber un cambio. Antes no esperes, de verdad no esperes que ver un cambio en alguna persona de entrada que no tiene una relación, no está el Espíritu Santo morando en ellos. No lo esperes. Para quienes hemos recibido, para quienes hemos abierto nuestro corazón a la presencia de Dios en nuestra vida y hemos empezado a experimentar un cambio, tú te puedes dar cuenta que hay algunas personas que van más rápidas o más lentas que otros. Y eso no tiene que ver más que con el consumo de la palabra de Dios. Número uno, ¿qué tanto consumes la palabra de Dios? De pronto nos comentan y nos dicen, no, por ejemplo, en todo este tiempo de pandemia que hemos vivido, Armonía Familiar ha preparado mucho contenido, mucho contenido, a través de transmisiones. Tenemos transmisiones todos los días hay transmisiones de una o de otra forma, acompañamiento en la mañana, acompañamiento pastoral, devocionales en la noche.
nuestro tiempo de oración, tenemos cursos de matrimonios, tenemos nuestro instituto bíblico, tenemos clases para los niños, tenemos un programa evangelístico para niños, tenemos un espacio para nuestros hermanos de la tercera edad, varones. Tenemos mucho contenido, y de pronto alguien nos dice, ¿qué no es mucho ya? ¿Qué no es mucho? ¿Cuál es la diferencia entre que una persona y otra avance más rápido? Es el consumo de la palabra de Dios, la meditación de la palabra, la rendición a los propósitos de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, cada quien tiene esa relación con Dios, cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene a lo mejor un poco más de disposición. Entonces esto empieza a generar, ¿no? Y empieza a verse que alguien avanza más rápido que otras personas. Y bueno, cada uno, eso es algo de manera muy personal. Muy personal. Entonces una mente caída es una mente que tiene ciertas características. Una mente caída tiene una visión horizontal. Una visión horizontal. Un corazón fiel tiene una mente puesta en Cristo. Un corazón fiel tiene una mente vertical. Sí, una mente caída tiene una visión horizontal. De esta forma, ve las cosas a su alrededor, las cosas materiales, ve este mundo en el cual vivimos. Así es como tiene su mente, una mente caída. La orientación es una orientación egocéntrica. ¿Y sabes cuál es un problema que todos tenemos? Que tú y yo tenemos. Si yo ahorita preguntara, ¿cuántos de nosotros somos egocéntricos? Y estoy bien seguro que la mayoría de nosotros no levantaría la mano. Y ese es un gran problema, no reconocer que somos egocéntricos. Es parte de la naturaleza humana. Es parte del legado de una mente caída. Somos egocéntricos, piénsalo bien. Y somos egocéntricos. Entonces si yo preguntara en esta hora, ¿quiénes de nosotros somos egocéntricos? Deberíamos de levantar la mano. Porque de pronto queremos que todo gire alrededor nuestro. Fíjate, en este proceso del cual hablo de crecimiento, de pronto somos personas egocéntricas. Queremos que todo gire en torno nuestro. La realidad que nosotros vivimos la vemos desde nuestro punto de vista y lo defendemos a muerte. Hay un ejemplo que alguien pone. Yo no sé si algún día tú lo hiciste en clases de física, pero pones en un vaso lleno de agua y metes un lápiz. No sé si lo has hecho. Algún día practícalo. Metes un lápiz y entonces tú ves al lápiz y de pronto lo ves torcido. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto? Yo lo recuerdo mucho en algún experimento en la escuela. Metes el lápiz y el lápiz se ve chueco. Y entonces esto te lo enseñan para darte una clase de física. Quien no tiene ese conocimiento o quien no ha tenido esa experiencia de esa visión del lápiz, tú podrías pensar que el lápiz está chueco y defender esa postura, porque es la realidad que tú estás viendo. Tú lo estás viendo, pero si de pronto tú sacas el lápiz, te vas a dar cuenta que ese lápiz está perfectamente derecho. Hay veces que así somos. Nos gusta defender la realidad desde el punto de vista en el que nosotros la miramos. Y nos aferramos a ello. Porque queremos tener la razón. ¿Te has dado cuenta? Queremos tener la razón. Y entonces, si nosotros vemos el lápiz torcido, defiendes el lápiz torcido. Cueste lo que cueste. Con una mente caída, con una mente cerrada.
Y eso nos ha llevado a un gran conflicto en todos los ámbitos. Mirar el lápiz chueco y defender el lápiz chueco. Eso es tener una mente caída. La percepción de las cosas de una mente caída es a través de mí. Si algo pasa con los hijos de alguien, entonces no es tan grave. Pero si una situación pasa con mis hijos, entonces sí es muy grave. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? Que de pronto pasa algo con los hijos de alguien y entonces tu expresión pudiera ser, no es para tanto. Yo no sé por qué hacen tanto lío si no es para tanto, pero que no fueran tus hijos, porque entonces sí es para tanto. ¿Te has dado cuenta que reaccionamos de esa manera? Tiene que ver con una mente caída, sin duda. Con una visión horizontal, una orientación de egocentrismo, una realidad. Defiendo mi realidad como yo la veo y defiendo la percepción de las cosas según a mí me afecte. Segunda de Corintios 10:12. Acompáñame a leer esta parte de la escritura. Segunda de Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Una persona que tiene una mente caída se compara consigo mismo. Si hemos de compararnos con alguien, compárate con Cristo. Compárate con la mente de Cristo. Entonces, tenemos que tener una cosmovisión general, un panorama general, y caer en la cuenta y en la realidad de que vivimos en un mundo caído y con una mente caída. Esa es la realidad de las cosas. Visión horizontal, mente caída. Visión vertical, la mente de Cristo. Visión vertical, una mente bíblica. Te voy a poner un ejemplo de una mente horizontal, una visión horizontal. Mateo 16:23. Acompáñame, dice, vamos a leer desde el 21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El pensamiento de los hombres, el pensamiento de una mente caída, es no dolor, no sufrimiento, no muerte. ¿Te has dado cuenta? No dolor, no sufrimiento, no muerte. Lo queremos desechar de nuestras vidas. Eso es tener una mente horizontal. Y bueno, ¿a quién le gusta padecer dolor? ¿A quién le gusta sufrir? Pero fíjate bien lo que dice. Jesús les estaba advirtiendo acerca de lo que él iba a padecer. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, fíjate bien cómo lo dice. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo crees que estaba pensando Pedro en ese momento? Él estaba teniendo una visión horizontal. Ten compasión de ti y en ninguna manera esto te acontezca. Que no te duela, que no sufras, que no mueras.
Eso fue lo que Pedro, así fue como reaccionó. Con una mente caída, con una mente horizontal. Él no estaba viendo el propósito. En el verso 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, una visión vertical, sino en la de los hombres, que es una visión horizontal. Pedro estaba reaccionando de esa manera, con una visión horizontal, deseando que Jesús no sufriera dolor, que no sufriera, que no tuviera dolor, que no padeciera, que no muriera. Esa era la visión de Pedro, y esa es muchas veces la visión que tú y yo tenemos. Una visión horizontal y no una visión vertical. Quiero ponerte un ejemplo en esta hora. Yo creo que la mayoría de nosotros conoce la historia del Titanic. El Titanic. Y bueno, por ahí vimos alguna vez alguna película acerca de del Titanic. Y fíjate que yo por mucho tiempo pensé que esta historia era una película de ciencia ficción. Investigando un poco acerca del tema, me pude dar cuenta de que muchos de los datos que nosotros vimos en esa famosa película eran tomados de la vida real. Eso me sorprendió mucho. Déjame te doy algunos datos acerca de este barco de pasajeros transatlántico que medía 269 metros de largo por 28 metros de ancho por 53 metros en la parte más alta. Yo no sé si tú lo sabías, pero el Titanic fue gemelo de un buque, me imagino que era un buque, un carguero o un buque de guerra que se llamaba Olympic. Nada más que el Titanic fue diseñado como un transatlántico, como un barco para pasajeros, pero era gemelo de otro. Fíjate, el Titanic se comenzó a construir en abril de 1909 y se concluye a finales de marzo de 1912. Estamos hablando de 3 años. 3 años en el que fue creado, en el que fue construido ese gran barco. En su tiempo era el barco de pasajeros más grande y lujoso jamás construido. En la actualidad ya existen algunos barcos. Pude ver un dato de un barco que se llama Oasis de los Mares. Ese barco actualmente opera y ese barco mide 361 metros de largo por 72 de ancho y su capacidad es para 6.300 pasajeros. Increíble. En su tiempo el Titanic podían ir 2.227 pasajeros. El Titanic salió el 10 de abril de 1912 a hacer su primer viaje, su viaje inaugural. Y en ese barco iban 2 tipos de personas. Uno de ellos, que fue el diseñador y creador del barco, un tipo ambicioso, inteligente, que tenía una visión horizontal. Él quería poner a prueba el barco y platicando con el capitán, eso fue un dato real, eso no solamente lo vimos en la película. Él quería poner a prueba la capacidad de ese gran barco y le dijo que lo pusiera al máximo de su velocidad. Estaban confiados a través de esa visión horizontal, a través de sus conocimientos, a través de su destreza, a través de su inteligencia. Entonces tenían esa visión horizontal, con toda la confianza puesta en su creación. No sé si este dato que te voy a dar sea un mito
Al parecer sí, no sé si fue verdaderamente, pero el diseñador de ese barco se atrevió a decir osadamente que a ese barco ni Dios lo hundía. ¡Qué atrevimiento! Si eso fue real, qué atrevimiento de este hombre. El barco salió el 14 de abril. No, salió el 10 de abril y el día 14, en pleno viaje, a las 23 horas con 40 minutos, colisionó con un iceberg. A las 02:20 del día 15 de abril, el barco se hundió. Pasaron 3 horas. Lo construyeron en 3 años. Y bastaron 3 horas para que se hundiera. Qué impresionante. En ese barco viajaba mucha gente que tenía una visión o una cosmovisión de la vida de manera horizontal, en donde esos grandes logros eran sus metas. En ese barco iba otra persona. Una persona sin duda con una visión vertical. Y esa persona, bueno, entre muchos, yo me imagino que hay muchos cristianos ahí. Pero este cristiano, con esa visión vertical, alcanzó a ponerse su chaleco salvavidas y a ocupar un lugar en una de esas barcos, en una de esas barcazas de salvamento. Quiero decirte que este barco, el Titanic, tenía 20 botes salvavidas con una capacidad de 65 personas por una de esas lanchas. Esto hace más o menos 1,300 personas se pudieron haber salvado. Iban a la mitad de su capacidad y los únicos que pudieron subir a los botes eran 712 personas, entre ellas esta persona, este cristiano. Y entonces al ver que había otra persona que estaba pues en situación de peligro, este cristiano le preguntó y le dijo: ¿tienes a Cristo en tu corazón? Y entonces la otra persona le dijo: no sé de qué me hablas. Se quitó su chaleco y se lo dio. Se quitó su chaleco y se lo dio. Y le dijo: ¿por qué haces tú esto? Y le dijo: porque yo voy para arriba, pero tú, sin Cristo, vas para abajo. Y esta persona testifica, porque fue uno de los sobrevivientes, que ese hombre que se quitó el chaleco se acercó a varias personas preguntándoles si conocían a Cristo. Y en ese momento a varias les compartió acerca de Cristo. Sin duda él tenía una visión vertical. Los demás tenían una visión horizontal. En esa tragedia marítima murieron 1,515 personas. Y entre ellas, ese hombre de Dios, ese hombre con esa mente bíblica, ese hombre que veía hacia arriba, ese hombre que se quitó su chaleco sabiendo cuál era su dirección, sabiendo cuál era el lugar al cual él iba y estando consciente de cuál era el lugar al que iban los demás. Eso es tener una visión bíblica, eso es tener la mente de Cristo. ¿Te atreverías tú a hacer lo mismo? ¿Te atreverías tú, estando en una situación de emergencia tal, de tragedia tal, a ceder tu lugar seguro, sabiendo que tu destino es la eternidad al lado de Jesucristo? Qué difícil. Eso es tener la mente de Cristo. Jesucristo sabía que al entrar a Jerusalén iba a padecer dolor, iba a padecer sufrimiento,
Lo iban a perseguir y lo iban a crucificar y él iba a morir. Pero Jesús tenía esa mente. Y Pedro experimentó el otro tipo de mente. Mateo 16, 24, leímos 16, 23. En la última parte dice, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y yo quiero preguntarte hoy, en esta hora, querido hermano, ¿en dónde está puesta tu mira? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? Vivimos en un mundo caído, hemos heredado una mente caída. Hemos experimentado lo bueno, la buena noticia, la buena nueva de salvación, la hemos tomado. ¿Y qué estamos haciendo ahora con ella? Nos estamos quitando el salvavidas y se lo estamos cediendo a alguien más, o nos estamos aferrando ya a eso. Gracias, Señor, porque ya soy salvo. Y entonces resurge en nosotros esa mente horizontal. Yo te voy a pedir que juntos oremos en esta mañana. Y que pongamos nuestro corazón en las manos del Señor. Y que le entreguemos nuestra mente. Para poner nuestra mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Para poner nuestra mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Padre bendito, te bendecimos y te exaltamos en esta hora. Te damos gracias por este día, por tu palabra, Señor. Pero nos podemos dar cuenta, Señor, que la realidad es que vivimos en un mundo caído. Y hemos sido parte, Señor, en su momento de una mente caída. Con todo lo que esto conlleva, Padre. Gracias también, Señor, porque en algún momento dado pudimos tomar lo bueno, esa buena nueva de salvación. Y hemos podido decidir, Señor, tener una relación personal contigo. Pero ahora permítenos, Señor, de despojarnos de esa mente y esa mira, Señor, que tienen la mayoría de los hombres, y poner nuestra mira en tus cosas. Ver de esa manera vertical, saber que nuestra estancia en esta vida, en esta tierra es temporal, y que vamos hacia esa morada que tú has ido a preparar para cada uno de nosotros. Pero que no me conforme, Señor, con ir tan solo yo, de una manera egoísta, Padre, sino así como tú decidiste entrar a Jerusalén, pensando y teniendo una visión vertical, que podamos nosotros quitarnos, Señor, ese chaleco salvavidas, Señor, y podérselo dar a otro que lo necesita. Otro, Señor, que sabemos cuál es su destino. Y poder ir, Señor, hacia lo perfecto, hacia lo que tienes preparado para nosotros. Pero no ir solo, Señor, sino involucrar a los más que se pueda, Señor. Toca nuestro corazón hoy, ministra nuestro corazón, Señor. Llénanos de tu presencia y permite, Señor, que en esta hora podamos poner la mira
en tus cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.